Hola a todos. Eh, Voy a grabar este video para concluir la sesión anterior, ¿ya? Que estábamos hablando sobre amplificadores clase A y quedó pendiente entonces la sección de la disipación de potencia y el cálculo de eficiencia del amplificador clase A. Entonces, para retomar eso, un breve repaso del amplificador clase A. Nosotros vimos entonces que de la clasificación de a ver acá, amplificadores, ¿ya? El clase A, donde estamos, por acá. El amplificador clase A ya es entonces, está compuesto en general por un transistor que está conduciendo los 360 grados de la señal. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿ya? Entonces, un transistor está en la zona activa durante los 360 grados, ¿ya? De una señal, en este caso una señal sinusoidal, ¿ya? O sea, todo el tiempo está conduciendo en la zona activa del transistor, que es el transistor en el fondo que controla el flujo de potencia entre la fuente y la carga, ¿no es cierto? Entonces, vimos que también había un amplificador clase B, que son dos transistores que cada uno conduce 180 grados, ¿ya? La combinación que en el fondo es más eficiente que la clase A. Vimos que también había una clase AB, ¿ya? Que en el fondo cada uno de los dos transistores conduce un poquito más de 180 grados para compensar el problema del cruce por cero, ¿ya? En la próxima clase vamos a ver que aquí hay un problema cuando los dos transistores están muy cercanos al cero, ninguno de los dos conduce, ¿ya? Por lo tanto, hay una zona muerta que genera distorsión y para evitar esa distorsión, entonces está el clase AB. Y el clase C, que se utiliza principalmente en circuitos resonantes, donde en vez de conducir 180 grados, se conduce un poco menos de 180 grados aprovechando la resonancia del circuito, ya en general un oscilador basado en un condensador y una bobina, ¿ya? Entonces el amplificador basta que le dé pulsos de corriente ya, solamente cuando esté en sincronía, ya en fase con la oscilación del circuito resonante. Bueno, pero lo que nos competía entonces hoy día era lo del amplificador clase A, que nos compete. Entonces, amplificador clase A vimos entonces que se realizaba a través de este circuito. En principio era un solo transistor, Q1, ya que aparece una señal VI en la entrada, en la base, ya, y se genera una señal VO de salida, producto entonces de qué? De la configuración que es el seguidor de emisor, ya. Entonces el emisor va a ser la misma señal en amplitud que la base en este caso, ya. Y solamente va a estar desfasado por la tensión base-emisor, ¿ya? Pero va a ser un corrimiento de voltaje, no va a ser una diferencia de ganancia, ya la ganancia aquí es muy cercana a 1. Y eso se aplica entonces esta señal VO sobre una resistencia RL. Recordamos entonces que este circuito así como está tenía la desventaja, o tenía la limitación mejor dicho, de que la señal hasta ahora solamente puede tener semiciclos positivos, debido a que la corriente solamente puede fluir en este sentido, desde la fuente VCC hacia tierra, ¿ya? Para generar un semiciclo negativo en VO, necesitaríamos que la corriente fluya en el sentido opuesto, y eso no lo puede hacer este transistor NPN, ¿ya? Y para eso entonces dijimos que necesitábamos un segundo transistor, ya que el que está acá, que en general no es más que una fuente de corriente constante, ¿ya? Que está tomando corriente, ¿ya? De forma constante, siempre es la misma cantidad de corriente, no es una señal sinusoidal, sino que es una señal continua de corriente, ¿ya? O sea, aquí fluye continuamente una corriente de magnitud I, ¿ya? Y que a esa corriente entonces, ¿ya? Que le estamos sacando, en el fondo es la encargada de generar nuestros semiciclos negativos en VO, ¿ya? Entonces, como necesitamos una corriente en sentido opuesto, ese sentido opuesto lo va a proveer entonces esta fuente de corriente controlada. O sea, no es controlada, en realidad es una fuente de corriente constante, creo que sí. ¿Ya? Entonces, ahora el transistor Q1 ya no es el que provee toda la corriente que pasa por la resistencia RL, la resistencia carga, sino que provee la diferencia entre lo que le quita el transistor Q2 a través de la corriente I, ¿ya? Y lo que realmente necesita la resistencia RL, ¿ya? Entonces,
vimos, bueno, por otro lado, que la señal VO estaba centrada en 0 volt. El voltaje máximo de la señal VO iba a ser VCC, ¿ya? Que es cuando el transistor, o VCC menos la tensión colector-emisor de saturación, que es cuando entonces el transistor está saturado, VO llega tan arriba como VCC menos esa caída de tensión de saturación. La tensión mínima, ¿ya? Estaba determinada también por menos VCC y la tensión de colector emisor de saturación del transistor Q2, ¿ya? Entonces, en general es la misma magnitud, ¿ya? Se supone que son los mismos transistores. Entonces, esa limitación, pero también teníamos la limitación que nos determina el producto entre la corriente que se ajusta, ¿ya? Esta es una corriente que uno ajusta, ¿ya? Multiplicado por el valor de resistencia de la carga, ¿ya? Y la idea es que esa corriente que se ajusta, ¿ya? Corriente de polarización I, multiplicado por la resistencia RL, nos coincida con el voltaje máximo determinado por menos VCC menos la tensión colector-emisor. Por eso que aquí dice que en realidad el voltaje mínimo, VO, va a estar determinado por el voltaje máximo entre cualquiera de estos dos. ¿Ya? Y ahí vimos entonces la función de transferencia. Vemos que la pendiente es 1, ya porque la ganancia entre el voltaje de entrada y el de salida, ya este gráfico representa tensión de entrada y tensión de salida. Vemos que la pendiente es cercana a 1, o es casi 1, ¿ya? Que cuando ya superamos el voltaje de entrada o nos acercamos mucho a VCC, ¿ya? Entonces la función se satura, ya ahí estamos en la saturación del amplificador, y por debajo entonces tenemos la limitación determinada por el I por RL, ¿ya? O por el menos VCC más la tensión colector-emisor de saturación, ¿ya? Y lo ideal es que estas dos curvas coincidan, ¿ya? Así que hay que ajustar el I para que ese producto sea igual al valor que está abajo en voltaje. Entonces así determinábamos cuáles eran los rangos de voltaje máximos y mínimos. Ok, vimos un ejercicio entonces donde se resolvía esto mismo. Había que ajustar la corriente I primero para que se dé los voltajes, para que coincida entonces el voltaje mínimo con el menos VCC. Ya nos dan los valores, entonces básicamente tenemos que cumplir con esto. Al despejar I, entonces nos da que I es 14,8 miliamperes, ¿ya? VCC son 15 volts, la caída de tensión de colector emisor de saturación son 0,2, así que tenemos 14,8. Y eso dividido en el RL, ¿ya? El RL es la carga, en este caso es 1 kilo, está por ahí, 1 kilo, y ahí nos da los 14,8 miliamperes. Ya hablamos de que aquí había una configuración que se llamaba el espejo de corriente, que básicamente la corriente que circula por R es la misma corriente que va a circular por el colector del transistor, ¿ya? Entonces, ¿cómo definir la corriente R que pasa por R? Es simplemente calcular cuál es la tensión disponible para R, ¿ya? Y eso es 0 menos la caída de tensión de este diodo, que son 0,7, ¿ya? Y menos VCC, menos VCC, y eso nos da entonces un voltaje disponible de, bueno, 0, menos 0,7, menos 15, son 15 menos 0,7, o sea, son 14,3, ¿no es cierto? Esto de arriba nos da 14,3, dividido en el R, que es el que tenemos que calcular, nos tiene que dar el I, R va a ser el mismo que el I que nos pidieron inicialmente, que son 14,8. Entonces nos da una resistencia entonces de 970 ohm. Y bueno, el rango entonces finalmente queda determinado por estos voltajes. Ya el voltaje, o sea, el rango de la voltaje de salida, entre menos 14,8 volt y más 14,8 volt. Las corrientes que circulan aquí por el emisor, ¿ya? Que circula por acá, entonces está determinado, lo podemos calcular, bueno, por un lado, si sabemos cuánto es I es constante, ya dijimos que era 14,8. La corriente IL se puede calcular a través del voltaje VO dividido por la resistencia RL por la ley de Ohm, ¿ya? Así que cuando VO es 0, IL es 0, ¿ya? Por lo tanto, IE va a ser igual a I. Como I es constante, es 14,8, entonces IE es 14,8. Cuando el VO es máximo, ¿ya? Dijimos que el voltaje máximo iba a ser 14,8, dividido por 1 kilo, entonces nos da 14,8 miliamperes circulando por IL, más los 14,8 miliamperes circulando por I. Entonces tenemos que
la corriente por IE es el doble entonces de I, es 2 veces I, ¿ya? Que nos da 29.6. Y en el último caso, entonces, cuando VO es el mínimo, es menos 14,8 volts, entonces vemos que esos 14,8 volts en realidad provienen de la corriente I, que es también de 14,8 volts, o sea, de 14,8 miliamperes, ¿ya? Menos 14,8 volts PO dividido por RL nos da 14,8 miliamperes circulando en este sentido, y como I es precisamente 14,8, entonces vemos que toda la corriente que pasa por la carga en verdad proviene desde el transistor Q2, por lo tanto el transistor Q1 no nos aporta en nada, la corriente en IE1 es, en ese caso es 0, ¿ya? Así que ahí podemos ver, así, calcular cuántas son las corrientes máximas y mínimas, ¿ya? Después nos pidieron calcular cuál es el error de linealidad, ya para ver más o menos o estimar la distorsión del amplificador, y utilizando la ecuación de Schottky, entonces calculamos para los distintos puntos de voltaje VO, ¿ya? Entonces voltaje VO nosotros sabemos cuál es el máximo, el mínimo, sabemos cuál es el correspondiente VI, ¿ya? Esta vez utilizando la ecuación de Schottky, o sea, no se define como que la tensión base emisor va a ser constante, sino que queremos saber exactamente cuánto es la tensión base emisor, ¿ya? Eso lo hacemos a través de la ecuación de Schottky y a través de la corriente que sabemos que circula por acá, la corriente de colector. Con eso sacamos la corriente de saturación, que es uno de las constantes que tiene la ecuación de Schottky, ¿ya? Nos da esa la ecuación, la corriente de saturación. Y luego sí, finalmente utilizamos el VO, los VO extremos, que son menos 10 volts y 10 volts, ¿ya? Calculamos las corrientes que circulan entonces, menos 10 miliamperes, 10 miliamperes por RL, ¿ya? Y calculamos cuáles son las corrientes que pasan por Q1, que son 4,8 miliamperes hasta 24,8 miliamperes. Y con esas corrientes las volvemos a introducir en la ecuación de Schottky. Ahora ya sabemos cuál es la corriente IS, y para eso podemos calcular entonces cuál es la tensión base emisor exacta que hay en ese punto, ¿ya? Entonces calculamos las tensiones base emisor así con precisión, ¿ya? ¿Y para qué finalmente lo necesitamos esto? En realidad, bueno, tampoco era tan necesario la tensión base emisora que lo pienso. Lo que realmente necesitamos es calcular la resistencia de emisor, ¿ya? La resistencia de emisor para los distintos, entonces, corrientes de colector que va a tener el transistor, ¿ya? ¿Y por qué? Porque vamos a utilizar el modelo T, el que está acá, para calcular cuál es la ganancia exacta entre VI y VO. Dijimos que la ganancia en un seguidor de emisor es muy cercana a 1, pero en este caso nos piden calcular cuál es más o menos la variación de esa ganancia, ¿ya? Entonces tenemos que calcular bien cuánto es el RE interno del transistor utilizando el modelo T. El RL es constante, el RL es el que está acá. Así que el RE lo calculamos con los GM, que también a su vez lo podemos calcular con las corrientes de colector ya continuo, que eran los valores que teníamos acá. Dijimos que el beta, o el ejercicio dice que el beta es muy grande, por lo tanto corriente colector es lo mismo que corriente de emisor, ¿ya? Y ahí nos dan los RE, que son 5.2 ohm, 1.7 ohm y 1 ohm, ¿ya? Por lo tanto, con esos RE podemos calcular en este divisor de tensión que tenemos acá, cuál es entonces el VO respectivo para un VI respectivo, que son los que tenemos, calculamos en el paso anterior, ¿ya? Así que la ganancia es ese divisor de tensión, y ahí vemos que las ganancias son 0.995, 0.998 y 0.999, ¿ya? Todos muy cercanos a 1, ¿ya? Pero vemos que hay una variación. Entonces, si decimos que el punto medio, ya el reposo, cuando VO es igual a 0, que corresponde al 0.998, vemos cuánto varía en sus extremos. Podemos decir, en función a este punto medio, aquí hay una variación entonces de 0, o sea, el 0.995 con respecto a 0.998 es 0.003, y ese 0.003 lo comparamos con el 0.998 y ahí podemos tener una estimación. Y esa estimación era alrededor del 3%, del 0.3%. ¿Ya? Ok, entonces, habiendo resumido todo eso, ahora podemos hablar de las potencias, ¿ya? Era necesario, creo que mencionar todo lo anterior, por último de forma rápida, pero haberlo mencionado para estar ya en onda con lo que viene.
Entonces las formas de onda, ya antes de analizar las potencias de disipación de los elementos acá, vamos a analizar las formas de onda. Entonces dijimos que la señal VO de salida la vamos a representar acá y va a tener tanto semiciclos positivos como negativos, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a ignorar la caída de tensión de saturación colector-emisor, ¿ya? De los transistores Q1 y Q2. Vamos a asumir que VO llega tan arriba como VCC, ¿ya? Así que VO llega hasta VCC, ¿ya? Cuando es máximo, y cuando es mínimo, entonces llega hasta menos VCC. También vamos a suponer que la corriente I está bien ajustada para que precisamente coincida con esta tensión mínima, ¿ya? Entonces, esas serían las señales que veríamos en VO o la señal que veríamos a través de la resistencia RL. Si luego queremos observar cuál es la tensión colector-emisor de este transistor, ya que es un elemento necesario para calcular su potencia, basta que recordemos que, bueno, por un lado tenemos VO, ¿ya? Y por el otro lado tenemos VCC. Así que cuando VO, partamos cuando VO es 0, tenemos en un extremo 0 volt y en el otro extremo tenemos VCC. Por lo tanto, la caída de tensión colector-emisor en ese caso va a ser VCC, ¿ya? Precisamente partimos de VCC. Luego, la tensión VO va a levantarse, recordemos que al otro extremo, en el colector, VCC es constante. VO va a empezar a subir, a subir, a subir, hasta VCC, ¿ya? Sube, 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 hasta VCC. Por lo tanto, si tenemos en un extremo VCC y en el otro extremo también tenemos VCC, la caída de tensión colector-emisor va a ser igual a 0. Y eso es precisamente lo que vemos acá, que la tensión colector-emisor disminuye hasta llegar al 0. ¿Ya? Luego volvemos con VO igual a 0, ¿ya? Volvemos a la tensión colector-emisor igual a VCC, y luego disminuimos la tensión hasta menos VCC, la tensión VO, la tensión de salida, hasta menos VCC. Por lo tanto, si en un extremo tenemos menos VCC y en el otro extremo tenemos más VCC, significa que tenemos 2 VCC de caída de tensión entre el colector y el emisor, ¿ya? Y eso también es precisamente lo que vemos acá, que la tensión aumenta, aumenta, aumenta hasta llegar al 2 VCC. Y luego el ciclo se repite, ¿ya? Así que ahí tenemos las tensiones que experimenta el transistor Q1, ¿ya? Suponiendo que la salida VO es la amplitud máxima, ¿ya? Entonces, valor medio, podemos observar que es VCC, ¿ya? Y el valor peak también es VCC, por lo tanto llegamos, el mínimo va a ser 0, el máximo va a ser 2 VCC. Ok, ¿qué pasa con la corriente que circula a través del transistor Q1? También necesitamos saber esa corriente porque para calcular su disipación de potencia vamos a multiplicar la tensión o la caída de tensión instantánea colector-emisor, multiplicarla por la tensión, o sea, por el nivel de corriente instantáneo de colector, ¿ya? La potencia que finalmente disipa el transistor va a ser las potencias instantáneas de estos dos valores, de la corriente de colector, que es la que atraviesa el dispositivo, y la tensión colector-emisor, que es la caída de tensión entonces, entre los dos terminales, ¿ya? En este caso, la corriente que circula por la base es tan pequeñita que no aporta mucha disipación de potencia, o sea, es mínima, por lo tanto se puede despreciar, ¿ya? Así que en general, para calcular la disipación de potencia de un transistor, basta con considerar la tensión colector-emisor y la corriente de colector. Entonces, vemos que tenemos de nuevo la corriente IL, ¿ya? Que circula a través de esta resistencia, y podemos recordar entonces que tenemos la corriente I, que es constante, ¿ya? Entonces, de nuevo, cuando la tensión VO es igual a 0, la corriente IL va a ser 0. ¿Por qué? Porque si la tensión es 0 por ley de Ohm, entonces en esta resistencia no va a circular corriente, ¿ya? Por lo tanto, la corriente IL, que es constante, tiene que provenir de alguna parte, y esa proviene precisamente del transistor Q1, ¿ya? Así que cuando VO es 0, entonces IE1 es igual a I, ¿ya? Y eso es lo que vemos acá. Cuando VO es 0, entonces la corriente de colector del transistor Q1 parte desde I, ¿ya? ¿Qué pasa después? Después la tensión VO aumenta, aumenta, aumenta hasta llegar hasta VCC. Por lo tanto, IL va a llegar a ser VCC partido por RL, ¿ya? Y ese VCC partido por RL, ¿ya? Coincide con la magnitud de I, ¿ya? Según cómo se ajustó I, lo pueden ver en la diapositiva anterior. El asunto es que entonces vamos a tener corriente I por acá drenando y corriente I por aquí drenando, por la resistencia RL, ¿ya? Así que en ese caso, la corriente IE, que viene a través del transistor Q1, va a ser 2 veces I, ¿ya? Llegamos hasta 2 veces I. Luego el ciclo, la tensión VO disminuye, llegamos a 0 nuevamente, o sea, llegamos ahí.
y luego disminuye hasta menos VCC, en cuyo caso dijimos que toda la corriente que era absorbida por I iba a pasar por RL, o mejor dicho, toda la corriente negativa que pasa por RL se va a ir o proviene desde Q2, ¿ya? Así que IE en este caso va a ser 0. Y eso es también lo que observamos acá, que llega a una corriente 0 y luego el ciclo se repite, ¿ya? Entonces aquí tenemos las curvas de corriente del transistor Q1 y tenemos las tensiones colector-emisor del transistor Q1. Por lo tanto, con esto ya podemos calcular la potencia que se disipa, la potencia instantánea en el transistor Q1, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos acá? Entonces, si partimos del origen, ¿ya? Cuando T es igual a 0, tenemos una corriente de magnitud I y tenemos una tensión de magnitud VCC. Por lo tanto, la potencia en el inicio tiene que ser VCC por I, no queda otra, ¿ya? Luego, la tensión va a disminuir, pero la corriente va a aumentar, ¿ok? Hasta el momento en que VCC va a ser igual a 0. Cuando VCC es igual a 0, como la potencia es VCC por I, o por IC en este caso, cuando alguno de los dos es 0, necesariamente la potencia de disipación tiene que ser 0, ¿ya? Y eso es lo que se ve. Aquí cuando VCC es 0, vemos que la potencia disipada es 0, ¿ok? Luego empieza a aumentar la tensión, la caída de tensión colector-emisor, y lo mismo, y la corriente comienza a disminuir, ¿ya? Perdón. Ahí está. ¿Ya? El asunto es que se genera... Ay, de nuevo, el asunto es que se genera entonces esta señal sinusoidal, pero si son observadores van a ver que la frecuencia de la potencia o de la potencia instantánea es el doble que la frecuencia de cada una de las señales, ya sea de tensión o de corriente en el transistor, ¿ya? También pueden observar que aquí hay una simetría entre los semiciclos positivos y los negativos. Esta señal es simétrica, ¿ya? En torno aquí a un eje medio horizontal. Por lo tanto, se puede por inspección determinar más o menos que la potencia media, que esa es la que interesa finalmente, la potencia media, es la mitad de este rango, o sea, es VCC por I medios, ¿ya? Si observamos esta señal, podemos determinar que la potencia media es alrededor de VCC por I medio, ¿ya? Después lo vamos a confirmar analíticamente, pero por ahora podemos determinar así al ojo que es más o menos la mitad. Ok, y eso es importante entonces porque después, como les digo, lo vamos a ver con la fórmula, ¿ya? Pero ya podemos tener una idea entonces de cuánto va a disipar este transistor Q1 en función de qué cosa, de la tensión VCC y de la corriente I. Así que si yo utilizo una tensión VCC mucho mayor de la necesaria, lo que voy a estar haciendo es que este transistor Q1 va a disipar más potencia, ¿ya? Si VCC aumenta el doble, entonces todo este señal aumenta el doble, ¿ya? Lo mismo con la corriente I. Ya, entonces aquí hay un problemita, les dejé entonces las gráficas, ¿ya? De tensión de salida, tensión colector-emisor, corriente de colector y potencia disipada en el transistor Q1 para resolver este problema. Dice, considera el seguidor de emisor, bueno, el circuito que tenemos acá. Nos dicen que VCC es igual a 10 volt, ¿ya? VCC menos VCC, 10 volt. Que la corriente I van a ser 100 miliamperes y que la resistencia RL van a ser 100 ohm, ¿ya? Encuentre la potencia disipada por el transistor Q1 y también por el transistor Q2, ¿ya? En condiciones de reposo. ¿Qué se refiere con el reposo? Cuando VO es 0 volt constantemente, ¿ya? No hay una señal sinusoidal, sino que VO es todo el rato 0 volt. Y para un voltaje senoidal de salida máxima amplitud posible, ya que en este caso, y dice, desprecie la tensión colector-emisor de saturación, por lo tanto vamos a asumir que la tensión máxima VO va a ser VCC y la mínima menos VCC. Entonces encuentre el promedio de disipación de potencia de Q1 y Q2, ¿ya? Y también encuentre la potencia de la carga, ¿ya? Cuánto disipa la resistencia RL. Entonces, bueno, ¿qué sucede con VO igual a 0 volt? Cuando VO es igual a 0 volt, ¿ya? La tensión colector-emisor, ya dijimos qué pasaba, si tenemos VCC a un lado, 0 volt al otro, la tensión colector-emisor, que es constante, si VO es constante, la tensión colector-emisor también es constante, es igual a VCC. ¿Cuánto es la corriente?
IC o la corriente IE, ¿ya? Va a ser igual a I. ¿Por qué? Porque nada de corriente va a circular por IL, recordemos, debido a la ley de Ohm, y que VO es igual a 0. Así que la corriente de I, que aquí es constante, esta corriente I, va a circular toda por transistor Q1. Así que la tensión, o sea, la corriente IC1 va a ser también, o sea, va a ser I. ¿Ya? ¿Qué pasa con el transistor Q2? Recordemos que aquí la corriente es constante, ¿ya? Así que, ¿cuánto es la corriente del transistor Q2? Es I por definición. Dijimos que era una fuente de corriente constante. ¿Y cuánto es la tensión colector-emisor? Bueno, si tenemos 0 volt acá y menos VCC al otro lado, entonces la tensión va a ser VCC, ¿ya? 0 menos VCC nos da una caída de tensión de VCC. Entonces, ya tenemos esos valores, podemos calcular inmediatamente las potencias. La potencia del transistor Q1 es VCC por I, ¿ya? En este caso, con los valores que nos dieron, nos da 1 watt, ¿ya? Y en el caso del transistor Q2, también es VCC por I, ¿ya? También nos da otro watt, ¿ya? Transistor Q1 disipa 1 watt, transistor Q2 disipa 1 watt, ¿ya? ¿Cuánto es la potencia que disipa la resistencia RL? Bueno, si la tensión en RL es 0, la corriente es 0, V por I nos va a dar 0 por 0, ¿ya? O si quieren, V cuadrado sobre R, también nos va a dar 0, en fin. La tensión, o sea, la potencia que disipa la resistencia en este instante, en reposo, va a ser 0 watts, ¿ya? Así que podríamos decir que la eficiencia es 0, porque de toda la potencia que se disipa o que entregan las fuentes de alimentación, nada se va a la carga, todo se va a calentar los transistores solamente. Así que vemos uno de los problemas de los transistores, de los amplificadores clase A, que es que en reposo, pensemos en un amplificador de audio, ¿ya? De repente hay silencio en las canciones, ¿ya? O la fuente que se esté amplificando, la fuente de sonido, de repente hay silencio, ¿ya? Y ese silencio entonces tiene eficiencia igual a 0, ¿ya? O sea, está calentando los transistores del amplificador, pero no se está nada gastando en el parlante, ¿ya? Por lo tanto, eso como concepto es aberrante, de que uno esté gastando energía que no se está utilizando, ¿ya? Y nada se utiliza en ese instante en el silencio, en la carga, ¿ya? Por lo tanto, no es muy eficiente eso. No es nada de eficiente. Bueno, ¿cuál es la otra situación? Es la que nos dicen ahora para un voltaje senoidal de salida máxima, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos la potencia en el transistor Q1? La vamos a calcular por el promedio de las potencias instantáneas, ¿ya? ¿Y cuál es la potencia instantánea? La potencia instantánea va a ser la corriente instantánea, IC, multiplicado por la tensión colector-emisor instantánea. Entonces vimos, si ahora observamos aquí en los gráficos, el de la corriente, por ejemplo, vemos que la corriente del transistor Q1 va a ser una corriente media de magnitud I, ¿ya? Y una amplitud también de magnitud I, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿cómo definiríamos esto? Sería I más I por el seno de, bueno, el omega que sea correspondiente a esta señal sinusoidal, ¿ya? I más I por seno de algo, ¿ya? Entonces, ese I lo sacamos como factor común, que es lo que está sucediendo acá, y nos queda entonces 1 más seno de omega, ¿ya? Aquí lo dejamos en función de el grado, ¿ya? Y no en el tiempo, como aparece aquí, ¿ya? Así que queda omega, ¿no? Entonces esta es la función de corriente. ¿Cómo es la función de tensión o de caída de tensión? Es la que vemos acá. Es una función, si se fijan, seno, solo que está invertida, ¿ya? En vez de ser más seno, es menos seno, ¿ya? Porque parte con un semiciclo negativo. Pero también tiene un valor medio, ¿ya? Un offset de BCC. Entonces, ¿cómo sería la función? Sería BCC menos BCC por seno de omega, ¿ya? Entonces el BCC sale, ¿ya? Ahí. Y nos queda 1 menos seno de omega. Así que ahí tenemos, la primera parte es la función de la corriente instantánea y la segunda parte es la función de la tensión o la caída de tensión colector-emisor instantáneo, ¿ya? Entonces, como I es un valor constante y BCC también es constante, estos dos valores salen de la integral, ¿ya? Esta integral, recordemos, es para calcular el promedio de lo que está dentro, y lo que está dentro es la potencia instantánea. Así que nos queda I por BCC partido por 2pi, ya 2pi porque es el rango de integración de 0 a 2pi grados, ¿no es cierto?
Y nos quedan entonces las funciones seno, y ustedes en la calculadora pueden desarrollar esto. A todo esto aquí es donde aparece el seno al cuadrado, ¿ya? Y el seno al cuadrado es precisamente, les va a dar entonces que la frecuencia, ¿ya? Es el doble entonces que el seno original. De aquí, de esta multiplicación es entonces donde les aparece esta función de acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando el promedio de esta función de acá, ¿ya? Esto que está acá adentro es la función que tenemos acá. Y eso entonces al final, al desarrollarlo, nos da que es pi. Ya todo este valor, al desarrollarlo, nos da pi. Así que es i por BCC por pi dividido en 2pi. Ya como aparece acá, los pi se cancelan, entonces nos queda i por BCC dividido en 2. Y es entonces, como i por BCC era 1 watt, nos queda que es medio watt. ¿Qué cosa? La potencia disipada media por el transistor Q1. ¿Ya? Entonces, si analizamos un poco y recordamos cuál era el resultado anterior, que es el que aparece acá, vemos que en reposo, ¿ya? En reposo, cuando el voltaje de salida VO es igual a 0, en reposo el transistor Q1 va a disipar 1 watt, ¿ya? El transistor Q2 también va a disipar 1 watt. Pero si ahora estamos generando una señal de amplitud máxima en VO, vemos que ahora la potencia disipada por Q1 es la mitad, es medio watt, ¿ya? O sea, los transistores trabajan menos mientras más señal haya a la salida de VO, ¿ya? Lo cual también es paradójico en cierta forma. Uno pensaría que si el amplificador está amplificando, haciendo que la señal sea más grande a la salida, trabajarían más, pero como podemos ver con las ecuaciones, es todo lo contrario. Ok, ¿qué pasa con el transistor Q2? El transistor Q2 es más fácil porque igual es la multiplicación de la función de corriente instantánea y tensión colector-emisor instantáneo, solo que la corriente instantánea, como es constante, ya es un escalar, ¿ya? Y solamente no tiene la función seno, ¿ya? Porque todo el rato es la corriente I, ¿ya? Pero la tensión BCC, o sea, colector-emisor quiero decir, entonces sí es lo que habíamos visto, como ahora es BO menos BCC, entonces nos queda esta función de acá, BCC factor común de 1 más seno de omega. De nuevo sacamos los valores constantes, el I y el BCC, ya nos queda eso, entonces ahora la integral de 0 a 2pi de 1 más seno de omega, en de omega, entonces nos queda el resultado que vemos acá, y ahora son los 2pi los que se cancelan, ¿ya? Así que vemos que el transistor Q2 va a seguir disipando 1 watt, ¿ya? En otras palabras, al transistor Q2 le da lo mismo cuál es la amplitud que haya en VO, la disipación de potencia en Q2 va a ser 1 watt, ¿ya? En el caso máximo, en realidad los casos intermedios me da la impresión que debería también ser 1 watt, ¿ya? ¿Cómo podemos determinarlo? Porque la corriente, el VCC, cuando VCC era 0, o sea, si esto es 0 y aquí es VCC, la caída es VCC, ¿ok? Y si ahora el VO es VCC, claro, el valor medio también es VCC. Claro, en realidad lo que sucede, la potencia media del transistor Q2 siempre va a ser 1 watt. ¿Por qué? Porque en realidad lo que sucede acá con el VCC, con la caída de tensión colector-emisor, es que en realidad estamos obteniendo, o sea, estamos multiplicando, o mejor dicho, para efectos de la disipación de potencia, ¿ya? Lo que interesa aquí es cuál es la tensión, la caída de tensión media, ¿ya? Y la caída de tensión media siempre va a ser VCC, ¿ya? O sea, la parte que es la amplitud de la sinusoide que se genera debido a la señal VO, que podría ser 0 o podría ser una amplitud mayor o menor, qué sé yo. Eso es la parte que vemos acá, el seno de omega, ¿ya? Pero el seno de omega finalmente en la integral se convierte en 0, ¿ya? Solamente lo que queda de esta parte de la integral es BCC por 1, ¿ya? O sea, el valor medio de la señal, ¿ya? Y el valor medio de la señal es siempre BCC, ¿ya? Por lo tanto, siempre nos va a quedar, independiente cuál sea la amplitud de BO, siempre nos va a quedar I por BCC al final de esta integral, I por BCC. Así que siempre nos va a dar 1 watt. Así que ahora sí estoy seguro de lo que había dicho al principio, de que al transistor Q2 le da lo mismo cuál es la amplitud de la señal VO, siempre va a disipar 1 watt, ¿ya? De forma constante. Mientras que Q1, a él no le da lo mismo si VO es una señal en reposo, va a disipar 1 watt, y si es una señal de amplitud máxima, va a disipar medio watt. Así que
la amplitud que varía en ese rango entre 0 y el máximo va a hacer que la disipación del transistor Q1 aumente entre 1,5 watts, ¿ya? O disminuya entre 1,5 watts. Ok, entonces ya tenemos calculados cuáles son las potencias que disipa el transistor Q1 y el transistor Q2, ¿ya? ¿Qué nos falta para llegar al tema de la eficiencia? ¿Ya? Tenemos que calcular cuánto es el aporte de las fuentes de poder, por un lado, eso hay que calcularlo, y también tenemos que calcular cuál es la potencia que disipa la carga finalmente, que es la potencia útil, ¿ya? Entonces la potencia útil, ¿ya? La potencia de la carga RL, es a través de la fórmula clásica de la amplitud de la señal VO, ¿ya? Dividido en raíz de 2, ¿ya? En raíz de 2. Entonces aquí tenemos la amplitud, es VO al cuadrado dividido en, o sea, en el fondo el valor RMS, eso es lo que hay que calcular, ¿ya? El valor RMS al cuadrado dividido en RL. Entonces el valor RMS de la señal, si la señal PIC es VO, entonces el valor RMS es VO dividido en raíz de 2, y eso al cuadrado hace que el raíz de 2 se convierta en un medio, ¿ya? Por eso que el un medio aquí sale del cuadrado, ¿ya? Ahí está. Ok, entonces un medio por el valor PIC al cuadrado dividido en RL. Y el valor PIC dijimos que era, el máximo iba a ser igual que VCC, eran 10 volts, ¿ya? 10 volts al cuadrado nos da 100 volts, o sea, 100, ¿ya? RL dijimos que, o nos dijeron que eran 100 también, así que 100 con 100 se cancela, y ahí nos queda medio watt, ¿ya? Así que ya tenemos la disipación del transistor Q1, el transistor Q2 y de la carga, ¿ya? En este caso es para la amplitud máxima, ¿ya? Cuando VO es máximo, 10 volts, ¿ya? Es medio watt. Así que ahora ya podemos empezar a calcular la eficiencia, ¿ya? Para calcular la eficiencia entonces es, en este caso el eta, está determinado por la potencia que recibe la carga, ¿ya? El PL o la potencia de la resistencia RL, sobre la potencia de las alimentaciones, en este caso de las fuentes, ya PS se refiere a las fuentes de poder, power source, ya en este caso es lo que entrega VCC y lo que entrega menos VCC. Son dos fuentes que entregan una tensión y que entregan una corriente, ¿ya? Por lo tanto, hay que calcular para la potencia de alimentación son estas dos fuentes de señal. Uno podría también considerar cuánto le está entregando BI, ¿ya? O sea, el BI multiplicado por un I, pero de nuevo, la potencia que entrega la señal va a ser tan pequeñita a comparación de las potencias de las fuentes que puede uno ignorarlo y solamente considerar las fuentes de poder. Ok, aquí si dejamos entonces la potencia de la carga en función del valor PIC, ¿ya? Lo vamos a dejar solamente expresado en función del valor PIC, ¿ya? Veo PIC, ese sombrerito se refiere al que es el PIC de la señal sinusoidal, ¿ya? Nos queda de esta forma, ¿ya? Si calculamos, o si queremos calcular la potencia de la fuente positiva, ya PS más significa lo que entrega la fuente positiva. ¿Qué es lo que entrega la fuente positiva? También podríamos hacer el ejercicio que hicimos con el caso de los transistores, multiplicar la tensión instantánea por la corriente instantánea, desde la fuente, ¿ya? Resulta que ahora la tensión instantánea es constante, ¿ya? Es VCC todo el tiempo, así que dejamos VCC, pero la corriente instantánea es la misma corriente que habíamos calculado para el transistor Q1, ¿ya? Entonces, en este caso, como uno de los valores es constante, sacamos el VCC, ¿ya? Y nos va a quedar esta fórmula de acá, ¿ya? 1 sobre 2pi del integral de 0 a 2pi de la corriente instantánea. Y esto, por definición, es calcular el promedio o el valor medio de la función IC, ¿ya? Así que lo podemos dejar expresado como VCC multiplicado por la corriente media, ¿ya? La corriente media que circula por acá. Entonces, si recordamos las figuras de corriente del transistor, recordamos que la corriente media era igual a I, y el valor que nosotros fijamos acá, ¿ya? Y VCC, bueno, es el valor de VCC, que está definido por el problema o por el diseñador. ¿Qué pasa con la fuente negativa? La fuente negativa también obedece un poco lo mismo. ¿Cuál es la tensión instantánea? Va a ser menos VCC todo el tiempo, es constante. ¿Y cuál es la corriente instantánea? Va a ser I, que también es constante todo el tiempo. Así que la potencia de la fuente negativa se calcula más fácil, es simplemente menos VCC por menos I medio, ya menos I medio, el valor medio es igual al I constante, ya es I. ¿Ya?
Así que tenemos que la fuente PS, la positiva, entrega lo mismo en potencia que la fuente negativa. ¿Ya? Por lo tanto, la suma de energía de ambas fuentes, ya estamos aquí analizando la potencia que entregan, es 2 por VCC por I. ¿Ya? Por lo tanto, utilizando la expresión de nuevo de eficiencia y el eta, y utilizando aquí la fórmula de la potencia de la carga, nos queda que la eficiencia va a ser 1/4 ya por el valor peak al cuadrado de la señal de salida BO, dividido en el I que, recordemos, el que ajustamos acá, por RL, que es la carga, por VCC. ¿Ya? Entonces, ahí podemos calcular la eficiencia para cualquier configuración o combinación de factores. Pero antes de eso, hagamos un análisis. Entonces, aquí vamos a separar esto en dos partes. El BO peak al cuadrado lo separamos por un BO peak en un término, en una fracción, y el otro BO peak en la otra fracción. ¿Ya? Entonces, aquí lo interesante es comparar este es un voltaje, ¿ya? El BO peak es el valor máximo que va a tener la señal BO, ¿ya? Y lo estamos comparando, o sea, la fracción es con el voltaje que genera I por RL, ¿ya? Recordemos que el I por RL era el límite inferior que podía tener la señal BO, ¿ya? El valor mínimo, ¿ya? Y recordemos que I por RL nosotros íbamos a tratar que tenga el mismo valor que VCC, ¿ya? O que menos VCC, ¿ya? El menos I por RL tenía que ser igual al menos VCC, así que los menos se pueden cancelar. Así que para efectos prácticos el I por RL iba a ser igual a VCC. Y recordamos entonces que el valor peak de BO nunca puede ser mayor que la fuente VCC, ¿ya? También por una limitación física, BO no puede ser mayor que VCC porque si no los transistores se saturan, ¿ya? Así que sabemos que BO, como nunca va a ser mayor que VCC, ¿ya? Esta fracción nunca va a ser mayor que 1, ¿ya? En el fondo, cada una de estas fracciones es la relación entre el valor peak, ¿ya? BO con respecto al VCC. Y a lo más, en el mejor de los casos, suponiendo incluso que la tensión colector-emisor de saturación es despreciable, este valor a lo más va a ser 1, ¿ya? Y el valor del lado también va a ser 1, ¿ya? Así que, ¿qué concluimos, ya, con ese análisis, ya? ¿Cuál es la eficiencia máxima que podemos obtener de este circuito? Es cuando el primer elemento es 1, el otro elemento es 1, que nos queda 1/4, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, la eficiencia máxima, cuando BO es igual a VCC, ¿ya? Y estos son igual al I por RL, nos da que el eta es igual a 1/4, que es un 25%. ¿Ya? Así que la eficiencia máxima de este sistema, de este amplificador clase A, es un 25%, que no es muy bueno, ¿ya? O sea, del 100% de la energía que entregan las fuentes, 75% de la energía se va en los transistores y solamente el 25% se va a la carga. Y eso es en el mejor caso. Si nosotros graficamos la función de eficiencia, como lo vemos acá, finalmente es la relación entre BO y VCC, como les decía, al cuadrado, y eso multiplicado por 1/4. Entonces aquí podemos ver cuál es la relación entre BO y VCC, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que BO y VCC son iguales, o sea, la relación entre uno y el otro es 1 o el 100%, y ahí entonces calculamos, o sea, observamos cuál es la eficiencia. La eficiencia es un 25%. ¿Qué pasa si la relación entre la amplitud de la señal de salida es la mitad de VCC? O sea, 50%. Nos vamos aquí, 50%, y obtenemos entonces menos de 10% de eficiencia, más de 5, es como 6, 7 por ahí. 7% de eficiencia. Y así podemos calcular con 1/4 también, un 25% de la eficiencia es como 2% de eficiencia. O sea, la eficiencia decae rápidamente, decae de hecho con el cuadrado de la relación entre el BO y el VCC. Y aquí podemos observar también otra conclusión de que es, en este caso, si es que vamos a utilizar un amplificador clase A, que dijimos que una de las gracias del amplificador clase A es que tiene poca distorsión. Entonces hay que ajustar la fuente VCC lo más posible a la amplitud máxima real que se necesita en la señal BO de salida, ¿ya? Y eso va a estar determinado finalmente por la carga, por el RL, por el parlante, etc. ¿ya? Ustedes van a concluir que para determinada carga, el voltaje máximo que va a haber esa carga va a ser igual a, no sé, supongamos 1 volt, ¿ya? Nunca debería haber más de 1 volt señal peak en la carga,
Por lo tanto, lo ideal es que ustedes su VCC, o sea, su fuente de alimentación, la positiva y la negativa, la ajusten a esos valores, o sea, cercanos a 1 volt. ¿Para qué? Para que la eficiencia en ese caso, entonces este factor va a ser cercano a 1 y la eficiencia en ese caso sea lo máximo, que en este caso es 25. ¿Ya? Dijimos no puede ser mayor que 25, ¿por qué? Porque VO físicamente nunca puede ser mayor que VCC. ¿Ya? Ok. Entonces, otro ejercicio, ya dice disipación de potencia, ya de este conjunto dice para el seguidor de emisor siempre es el mismo, los VCC en este caso nos vienen, o sea, vamos a resolver la eficiencia pero ahora con números, ya, no de forma analítica, sino que ya de forma con números numéricas. VCC entonces es 10 volt, la corriente I va a ser 100 miliamperes, el RL va a ser 100 ohm, y el valor peak de la señal sinusoidal aquí veo va a ser 8 volt. Entonces, encuentre cuánto es la potencia entregada a la carga, ¿ya? Con esos 8 volt peak. ¿Cuál es el promedio de las potencias tomadas desde la fuente? ¿Ya? Y la eficiencia de conversión de energía. Dice, ignore aquí todo lo que es el circuito Q3 y esto de acá no se considera. Solamente estos dos transistores y la carga. Entonces, utilizando directamente la fórmula de eficiencia, el 1/4 por B peak, partido todo esto, reemplazamos con los valores y nos da entonces que, bueno, aquí están los valores individuales de la carga y de las fuentes. El de la carga, al reemplazarlo, entonces el 8 y el 100 acá nos da 0.32 watts, ¿ya? Es como un tercio de watt. Y la fuente es 2 por VCC por I, 2 por 10 por 0,1, entonces nos da 2 watts, ¿ya? O sea, las fuentes, piénsenlo, las fuentes están entregando 2 watts y la carga está recibiendo solamente un tercio de watt, ¿ya? Por lo tanto, si comparamos esa relación, nos da un 16% de eficiencia. ¿Por qué no nos da un 25%? Porque la señal VO no es el máximo, ¿ya? El máximo es 10 volts, pero la señal VO es 8 volts, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso no estamos aprovechando el rango máximo, no estamos llegando al 25%. Si reemplazamos ahora directamente desde la fórmula, ¿ya? El VO al cuadrado con el 8, etcétera, también nos da 16%. O sea, a través de los números, ¿ya? Y a través de la fórmula, los dos nos dan la misma relación de eficiencia. Así que eso. En resumen, hablamos de los amplificadores de potencia, ya se clasificaron los clase A, AB, clase C. Hablamos de clase D también, pero que es un caso específico, ya que utiliza los transistores no en la zona activa, sino que entre corte y saturación. Y sobre todo la clase fue del amplificador clase A, ya la configuración típica, la que vimos, la seguidor de emisor, ya vimos que se requiere una fuente de corriente constante, vimos que la corriente constante se debe ajustar para que I por RL sea igual al VO máximo. Y vimos como caso curioso que existe un consumo en las fuentes pese a que la salida VO es igual a 0. Y vimos que incluso el consumo era peor cuando VO es igual a 0. ¿Ya? De hecho, cuando VO era máximo, la potencia de uno de los transistores se reducía a la mitad. Y vimos entonces que la eficiencia máxima que podía alcanzar el conjunto del amplificador clase A era del 25%, ¿ya? Y que la función de eficiencia depende cuadráticamente de la relación entre el voltaje de salida y la fuente VCC. Así que con eso terminamos lo que quedaba pendiente. La referencia, todo esto está en el capítulo 9 del Cedra Smith que está en el aula virtual. Así que eso. Nos vemos, cuídense. Adiós.